Estamos conversando con Ana Olivera, la diputada nacional, ex intendenta de Montevideo, ex ministra del MIDES, y estuvo ayer en la librería del complejo en la presentación del libro Papeles Dispersos, Mariano Arana, Arte, Patrimonio y Sociedad. Contanos, Ana, seguramente habría muchos compañeros de la gestión de Mariano. ¿Quiénes estaban? Y bueno, y allí recordamos a diferentes integrantes del equipo de gobierno, a Miguel Fernández, con todo el tema del desarrollo de las policlínicas, porque se habilitó a gente, no existía Sistema Nacional Integrado de Salud, por lo tanto había gente que tenía trabajo mutualista y que no podía pagarse el ticket para los medicamentos, y la Intendencia de Montevideo en esos años dio gratuitamente los medicamentos al que lo precisara. Pero junto con esto, una decisión, al mismo tiempo que se hizo esto, una decisión también compleja y que muchos no entendían, que fue la decisión de hacer las obras en el Teatro Solís, que estaba cerrado después de un incendio que se había producido, es decir, y que implicaba una inversión muy importante, y que la gente decía, y en este momento, y Mariano, un defensor del patrimonio urbano y humano, ¿no? Nada separado, entendía que eso no, que no podía perderse y que si seguíamos sin hacer obra se iba a seguir deteriorando. Y por lo tanto, se realizó la obra y el 25 de agosto del 2004 reinauguramos el Teatro Solís. Y de verdad que estaba Mario Cayota, que es habitante del complejo Boulevard, y que en ese momento era presidente de la Junta Departamental de Montevideo y recordaba, es decir, el debate, los debates en la Junta Departamental de si debía hacerse o no debía hacerse la obra del Teatro Solís. Bueno, quienes hoy disfrutan de ese espacio de cultura democrática, no solamente para los montevideanos, no solamente para el Uruguay, punto de referencia, con sus además donde se alojan los cuerpos estables de la Intendencia de Montevideo, como la Filarmónica y la Sinfónica o la Comedia Nacional, es decir, no saben de esta historia seguramente de debate de si había o no que reconstruir y ayornar, porque al momento que intervenías era cuestión de ayornar el Teatro Solís, que fue donde se le declaró ciudadano ilustre a Mariano. Y bueno, y por otro lado, allí fueron surgiendo otras anécdotas en relación a las recorridas de Mariano y todo el equipo de gobierno de los 18 consejos vecinales, es decir, el diálogo y la apuesta a la participación ciudadana, el Mariano que nunca fue un demagogo, el de Mariano diciéndole a los vecinos de la zona 5, o sea, la zona de Malvin, de la zona, perdón, del Buceo, Positos, Punta Carreta, de Villa Dolores, esa zona, ¿verdad? Diciéndole, yo sé que aquí es una de las zonas donde más se recauda y es donde menos invertimos, porque la ciudad también y los ciudadanos tenemos que ser solidarios y generosos, y por lo tanto, una buena parte de lo que aquí se recauda va para aquellas zonas que más lo necesitan, que es donde menos podemos recaudar. Ese era ese sentir de Mariano, o hicimos un recuerdo también de Martín Ponce en las recorridas en la zona del Prado, con el tema del arroyo Miguelete. Yo invito a recorrer esa parte de ahí que está y cómo ha ido avanzando toda esa parte recuperada, ¿verdad? Y entonces mucha gente se ríe todavía, porque siempre hay algún desubicado, de cuando Martín Ponce y Mariano decían, bueno, y por acá quizás tengamos cisnes, ¿no? Una expresión de decir, esto va a ser recuperado y la gente lo va a poder disfrutar. Y sinceramente, la gente hoy disfruta del Prado no solamente de los bordes del Miguelete, ¿verdad? Donde hay una preocupación, siempre ha habido una preocupación de mantenimiento en forma permanente. Bueno, en realidad lo que dijimos ayer es que podríamos haber amanecido conversando con Mariano,
porque a su vez Mariano, como yo te decía, empezó muy tímidamente hablando del libro y de la importancia que tenía para él un capítulo del que él quería hablar, donde de alguna manera se homenajeaba a quienes fueron sus maestros y hablaba de la visión de la construcción en Uruguay, del rol de la Facultad de Arquitectura, ¿no? O sea, algo que tiene que ver con su ser más profundo, con su vocación. Y él me había dicho por teléfono, bueno, si vos vas a hablar del libro, yo quiero que hables de este capítulo. Y le dije, Mariano, yo voy a hablar de lo que tenga ganas, habla tú de ese capítulo. Y efectivamente él se refirió, entonces arrancó con eso, hablando de algunos íconos que tiene Montevideo, también de la escultura de Montevideo, es decir, la verdad, un placer porque no volaba una mosca y lo interrumpía el ruido de alguna moto que pasaba ahí cerquita. Pero después, es decir, en la medida en que la gente le fue manifestando el afecto, esto, lo otro, y lo ayudamos a recordar, él fue completando diversas anécdotas que pintan a ese Mariano. Y terminamos con obviamente que estuvo presente Tabaré Vázquez, es decir, porque hay una cosa que Mariano supo hacer, es decir, que fue no pensar que la historia comenzaba con él, por lo tanto, las continuidades de obras comenzadas en el primer periodo del gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, intendente, y las obras que él comenzó, que muchas, o las ideas o los proyectos que quedaron planteados, que se fueron concretando o con Ricardo o conmigo o con Daniel, es decir, o sea, porque además la crisis del 2002, y eso también estuvo ayer, es decir, interrumpió diversos proyectos, por ejemplo, uno importantísimo, como era el traslado del mercado modelo. Y de eso estábamos hablando porque el mercado no está tan lejos acá de la zona del complejo Boulevard, por lo tanto también estuvimos hablando de los primeros proyectos, del proceso de, de expropiación iniciado con el propio gobierno de Mariano, o del estudio de la zona de Goes, donde este año cumplirá 10 años el mercado agrícola de Montevideo. Así que pasamos por obras maravillosas y por la conceptualización que nos enseñó Mariano. Y culminamos con algo que Mariano nos repetía todo el tiempo, que repetía en sus intervenciones, es decir, era una reafirmación, ¿verdad?, permanente, que era, él siempre decía, y bueno, y nos enseñó el general Sereñi, que hay que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Y de alguna manera allí redondeamos ese ser sincero, íntegro, que es el compañero, el militante, el arquitecto, todas esas cosas que desarrolló a lo largo de su vida, siempre con el mismo amor por la gente.